Seamos honestos, es un poco aburrido cuando se hace un descubrimiento y un científico puede decirnos todo lo que hay que saber sobre él inmediatamente. ¿Dónde está el sentido del misterio en eso? Es mucho más divertido cuando los científicos e historiadores quedan tan confundidos como nosotros. Conocemos varios descubrimientos que han dejado a las mentes más brillantes del mundo tan atónitas como al resto de nosotros, y hemos reunido una excelente colección de ellos para ti en este video. La Puerta del Sol. La Puerta del Sol en Tiwanaku, Bolivia, es un misterio de 10 toneladas. Conocida como Puerta del Sol en su país de origen, toda esta estructura fue creada de un solo bloque de andesita. Mientras que algunas fuentes afirman que fue creada por la cultura Tiwanaku hace unos 3.000 años, hay académicos que creen que tiene cerca de 17.000 años de antigüedad. La estructura mide 10 pies de alto y 13 pies de ancho, y una vez fue parte de un edificio aún más grande que se encontraba en la cima de la pirámide de Akapana. Las inscripciones en su superficie son verdaderamente enigmáticas. Una de las pocas que puede ser reconocida es Viracocha, el gran creador de la mitología inca, rodeado de criaturas aladas similares en forma a aquellas que pueden verse en monumentos antiguos en Mesopotamia. Parece haber sido abandonada en un estado inacabado y está agrietada en dos por lo que podría haber sido un rayo. Las técnicas avanzadas de corte de piedra que habrían sido requeridas para crear esta estructura deberían haber sido imposibles hace 3.000 años, y mucho menos hace 17.000, así que nos vemos obligados a clasificarla como un monumento de origen desconocido. El escudo linterna. ¿Cómo podría un soldado italiano del siglo XV luchar de noche si estaba demasiado oscuro para ver a su oponente? ¿Se iba a la cama y esperaba hasta la mañana? No, usaba un escudo linterna. Los curiosos escudos presentaban un pequeño agujero en la parte superior en el cual se podía colocar una linterna, acompañado de un segundo compartimento para aceite. De esa manera, un soldado podía seguir luchando toda la noche hasta que saliera el sol. Una teoría alternativa es que la linterna se suponía que era una arma ofensiva, diseñada para cegar a un oponente. Los historiadores difieren en opinión sobre si los dispositivos fueron genuinamente usados en combate o si solo fueron usados por el equivalente antiguo de oficiales de policía patrullando las calles de ciudades italianas por la noche. En cualquier caso, probablemente fueron más problema de lo que valían. Habría sido fácil que el aceite se filtrara a través del escudo, prendiendo fuego al brazo del portador y dejándolo en una desventaja significativa. Puede que no sea un invento perfecto, pero es extremadamente visionario para su era. El relieve de Dendera. ¿Tenían los antiguos egipcios bombillas eléctricas? Probablemente no, pero la existencia del relieve de Dendera lleva a algunas personas a creer que podría haber sido posible. El famoso tallado está debajo del templo de Hathor en la ciudad egipcia de Dendera y es mejor conocido como la bombilla de Dendera. No es difícil entender por qué. Para nuestros ojos modernos, los objetos mostrados siendo levantados sobre la cabeza por figuras humanas en el tallado se parecen mucho a bombillas de luz, completas con filamentos y cables para conectarlas a una fuente de energía. Los expertos en mitología egipcia prefieren pensar en ellos como representaciones de serpientes siendo llevadas en alto sobre hojas de loto. Eso es más plausible, pero no vemos este diseño repetido en ningún otro lugar de Egipto. Hemos sospechado durante mucho tiempo que los antiguos egipcios tenían acceso a formas superiores de tecnología que cualquier otra civilización de su era. Ni siquiera sabemos cómo construyeron las pirámides. ¿Es realmente tan difícil creer que pudieron hacer bombillas primitivas grandes? Quizás sí, pero este tallado plantea preguntas que los científicos luchan por responder. La losa de Saint-Pelec. ¿Dónde comenzó el arte de hacer mapas? Bueno, basado en la existencia de la losa de Saint-Pelec, la respuesta podría ser Francia hace 4.100 años. La losa fue encontrada por primera vez en 1900, pero no fue estudiada apropiadamente, y luego fue archivada incorrectamente en un museo por más de un siglo antes de ser encontrada de nuevo y estudiada más rigurosamente.
Ese estudio más reciente del siglo XXI ha identificado la presencia de tallados en la superficie que tienen una semejanza sorprendente con la topografía de la región alrededor del río Odet. Se piensa que las similitudes son demasiado llamativas para haber ocurrido por casualidad, y así hay un acuerdo creciente en la comunidad científica de que este artefacto de la Edad de Bronce puede genuinamente ser el mapa más antiguo del mundo. Si realmente es un mapa, probablemente es un registro visual de todo el territorio controlado por un antiguo líder tribal o rey. Para componer esa teoría, el mapa parece haber sido deliberadamente roto, quemado y enterrado en algún punto del pasado distante. Eso podría haber sido un acto simbólico para representar la toma del área por otro líder antiguo desconocido. Los vimanas. La lógica, la ciencia y la historia nos dicen que los seres humanos no eran capaces de vuelo motorizado hasta los primeros años del siglo XX. La mitología nos dice lo contrario. Según una multitud de textos diferentes e independientemente escritos en sánscrito e hindi, el más antiguo de los cuales data de hace más de 3.500 años, los antiguos residentes de India tomaron los cielos como los pilotos de naves voladoras llamadas vimanas. Un texto conocido como el Vimanikra proporciona una descripción convincentemente detallada de un vimana, diciéndonos que tenían una rueda, un panel de control, 12 pilares y más de 300 puntos de pivote con articulación completa. Aparentemente generaban un rastro de llamas mientras despegaban del suelo. Tanto los textos Mahabharata como Ramayana especifican que la propiedad de un vimana era un privilegio restringido a la clase gobernante. No tenemos ninguna evidencia física de la existencia de vimanas y es fácil descartarlos como una fabricación. Pero es desconcertante que tantos escritores antiguos afirmen ser testigos presenciales de primera mano de sus capacidades. Por otro lado, ¿por qué la tecnología que permitía a los humanos volar sería repentinamente olvidada por miles de años? La cámara oculta de la Gran Pirámide de Giza. Hace unos momentos mencionamos el hecho de que no sabemos cómo fue construida la Gran Pirámide de Giza. Resulta que tampoco sabemos realmente qué hay dentro de ella. En 2017, un equipo de científicos identificó y localizó una enorme cámara oculta dentro de la pirámide. El vacío de 100 pies de largo es lo suficientemente grande para esconder un Boeing 747 completo. Este es el primer descubrimiento significativo nuevo sobre el interior de la pirámide desde el siglo XIX. La cámara está directamente sobre la Gran Galería y posicionada en el mismo ángulo. El vacío puede verse claramente en escanes de la pirámide hechos usando tecnología de vanguardia que rastrea el movimiento de partículas subatómicas de muones, pero no parece estar conectado a ningún túnel u otros puntos de entrada. Es posible que haya algo dentro del vacío que fue deliberadamente emparedado cuando la estructura fue construida hace unos 4.500 años, pero es imposible averiguarlo sin irrumpir en ella. Debido a la severidad del daño que se haría a la pirámide al abrirla, el gobierno egipcio hasta ahora se ha negado a que suceda. El fuego griego. La existencia del fuego griego es un hecho histórico establecido. Sabemos que fue usado contra los enemigos del Imperio Bizantino en Constantinopla en 673. Los registros de la época decían que el fuego era tan poderoso que incluso se esparcía sobre la superficie del agua, propagándose de barco en barco y causando estragos y terror. Básicamente era el ancestro antiguo del lanzallamas moderno. El secreto de cómo hacer fuego griego fue guardado celosamente por los bizantinos con buena razón. Era el pilar de su éxito militar y les daba una enorme ventaja contra cualquier oponente. Cuando su imperio eventualmente cayó, se llevaron el secreto con ellos. Todos sus contemporáneos intentaron crear su propia versión del fuego griego y todos fracasaron. Incluso ahora, los científicos no están 100% seguros de qué estaba hecho. Es probable que hubiera sido imposible sin alguna combinación de cal viva, azufre y fósforo. Pero otros ingredientes también habrían sido necesarios y podríamos nunca saber cuáles fueron. Quizás es mejor que nunca lo averigüemos. Lo último que el mundo necesita es otra arma de destrucción masiva. Las ruinas de Ollantaytambo.
Pregúntale a un científico y te dirá que las ruinas incas de Ollantaytambo son reliquias de una ciudad del siglo XV construida por orden del emperador Pachacuti. Para creer eso, sin embargo, es ignorar selectivamente algunos hechos inconvenientes. El emperador muy bien pudo haber ordenado que se construyera una ciudad aquí durante el siglo XV, pero es altamente probable que gran parte de la mampostería de Ollantaytambo ya estuviera allí. De hecho, los cimientos podrían haberse colocado hace 12.000 años. Todo el sitio casi se siente como un truco diseñado para desafiar a la ciencia. Los bloques de piedra de 50 toneladas que están presentes aquí deben haber sido arrastrados por el lado de la montaña. ¿Pero cómo? ¿Por qué las superficies de tantas de las piedras son tan suaves que casi se sienten como vidrio? ¿Cómo es que las piedras encajan tan perfectamente que es imposible pasar un pedazo de papel entre ellas? Incluso estas humildes marcas en zigzag en el Templo del Cóndor son inexplicables. Parecen haber sido hechas usando sierras, pero las personas que construyeron este sitio no tenían sierras. No tenemos buenas respuestas a ninguna de estas preguntas y tampoco los científicos. El Huacha. Cuando piensas en los campos de batalla del siglo XVI, probablemente no imaginas que los lanzacohetes jueguen mucho de un papel. Los lanzacohetes requieren tecnología de cohetes, y esa es una invención comparativamente reciente. Eso no impidió que los coreanos usaran algo muy similar. Este es un Huacha, y habría infundido miedo en los corazones de los soldados enemigos. El nombre se traduce al español como carro de fuego, lo que te da una pista de su función. El hecho de que los japoneses fallaran en conquistar Corea durante la guerra Imjin puede atribuirse en gran medida al Huacha. En términos básicos, es un carro de 2 ruedas que lleva un tablero lleno de agujeros. En cada agujero podía insertarse una flecha grande propulsada por un tubo de pólvora conectado a su eje. Puede que no haya usado ninguna tecnología de cohetes, pero era un cohete en todos los sentidos. Los primeros Huachas podían disparar hasta 100 flechas propulsadas por pólvora a la vez, pero más tarde, modelos más grandes duplicaron esta capacidad. Mientras que la guerra Imjin fue la mejor hora del arma, alguna evidencia anecdótica sugiere que podrían haber estado alrededor desde el siglo XIV. Tecnología de fibra vegetal. Durante siglos, pensamos que la forma en que la gente de la Edad de Bronce en el Reino Unido hacía hilo era un proceso que involucraba hilar. A partir de 2018, ahora sabemos que estas personas de la Edad de Bronce no hilaban su hilo en absoluto. Usaban tecnología de fibra vegetal sorprendentemente sofisticada para empalmarlo. Eso suena complicado ahora, así que imagina cuán complicado debe haber sido hace 3.800 años. El proceso involucraba tomar tiras individuales de ortiga, lino, tilo y cualquier otro material aplicable y luego unirlas sin primero ablandarlas con humedad. La misma técnica ha sido detectada en textiles egipcios predinásticos, pero siempre se había pensado que había sido limitada a esa parte del mundo. Con este descubrimiento, y un descubrimiento similar de la era neolítica recientemente hecho en Suiza, parece que el proceso podría haber sido casi ubicuo a través de todo el mundo antiguo. Hilar es mucho más eficiente como proceso, pero ahora parece que el empalme fue descubierto primero y permaneció en uso mucho más tiempo de lo que la mayoría de la gente imaginó. Quitar cada material del tallo de la planta y unirlos uno a la vez es un proceso tan consumidor de tiempo que crear una longitud de hilo podría haber tomado semanas. El Templo del Sol. A finales de 2016, la profesora Sherry Towers de la Universidad Estatal de Arizona condujo un estudio detallado de la arquitectura del sitio arqueológico del Templo del Sol en el Parque Nacional Mesa Verde, Colorado. Lo que encontró allí la asombró. El sitio contiene triángulos equiláteros, triángulos pitagóricos, 3, 4, 5 y un rectángulo dorado. Aunque es posible imaginar que una de estas formas podría haber sido hecha por accidente, la posibilidad de que las 3 estén presentes accidentalmente es tan pequeña que bien podría ser inexistente. Esto es a pesar del hecho de que el sitio fue creado hace 800 años por personas que no tenían un lenguaje escrito y no se piensa que tuvieran un sistema numérico. ¿Cómo es eso posible?
Quizás sabríamos más si entendiéramos el propósito del Templo del Sol, pero no lo hacemos. Aparte de saber que era un foco importante de actividad ceremonial, no tenemos idea de para qué se usaba. Principios similares parecen haber sido usados en la construcción de Pueblo Bonito, así que este no es un ejemplo aislado del genio del pueblo. Seguramente deben haber conocido una forma de hacer esto que elude nuestra imaginación. El autómata servidor de vino. Aquí en los años 2020, muchos de nosotros tenemos altavoces Bluetooth en nuestros hogares que responden nuestras preguntas y controlan muchos de nuestros electrodomésticos. Es fácil para nosotros imaginar que estos dispositivos algún día progresarán a asistentes robóticos completamente funcionales, quizá capaces de hacer las tareas domésticas por nosotros. Filón de Bizancio se reiría de esa idea, porque él tenía un autómata doméstico útil hace 2300 años. Ero de Alejandría una vez escribió sobre un dispositivo similar, pero la invención de Filón precede cómodamente la de Ero. Los autómatas eran simples, pero servían una función muy importante en las fiestas. Cuando se liberaban de un freno, las figuras parecidas a estatuas rodaban hacia los invitados. El invitado entonces colocaba una copa en la mano izquierda del autómata, lo que deprimía un pestillo interno dentro del cuerpo del sirviente automático, y movía la mano derecha que vertía vino en la copa del invitado. Una vez que se había vertido cierta cantidad de vino, un cambio en la presión del aire provocaba que la mano regresara a su posición original. Filón probablemente lo veía como poco más que un truco de fiesta impresionante, pero aquí estamos más de 2000 años después, sin sirvientes de vino robóticos propios. Estos descubrimientos nos recuerdan que nuestros antepasados eran mucho más avanzados e ingeniosos de lo que jamás imaginamos. Todavía hay tanto por descubrir, tantos misterios sin resolver. ¿Cuál de estos descubrimientos te dejó más impactado? ¿Crees que nuestros ancestros tenían tecnología que aún no comprendemos? Déjamelo saber en los comentarios. El pasado guarda secretos que apenas estamos comenzando a descubrir. Nos vemos en el próximo misterio. Hasta pronto.